Profeta Abdías. Iniciamos a ver varios videos acerca del contenido general y una introducción al libro eh, en medio de una predicación que compartimos para que usted y yo podamos tener una idea general de algunos temas importantes. Este libro de la Biblia es un libro bastante llamativo, es un libro bastante interesante. Y queremos ver algunas generalidades y sacar algunas conclusiones importantes. Parte de la dinámica de lo que estamos haciendo con el estudio de estos libros es que usted trate de entender un poco el contexto histórico. El contexto histórico es las circunstancias que envolvieron el momento en el cual se escribió el libro. Esas circunstancias nos ayudan a entender un poco por qué el autor escribe siendo guiado por el Señor en cuanto a una serie de temas diversos. Y esos temas nos ayudan también a entender que aunque ese mensaje fue dado en un momento particular de la historia a personas específicas, ese mensaje también tiene un nivel de relevancia importante para nosotros hoy. Eso significa que el texto también tiene una aplicación para nosotros. Para usted entender cuál es la aplicación que el pasaje tiene para usted y para mí, usted primero tiene que entender la aplicación que tenía y el propósito que tenía este libro para aquellos a los cuales originalmente se escribió. Entonces, eso es parte importante del proceso de acercarnos a cada texto. Por eso entender un poco las circunstancias culturales, religiosas, históricas, es parte importante de tratar de darle sentido a lo que estamos leyendo. El libro del profeta Abdías es el libro más corto del canon del Antiguo Testamento. O sea, es el libro, esos 21 versículos representan el libro más pequeño de todos los que encontramos de los 39 libros del Antiguo Testamento. Se conoce poco del autor. Lo que podemos conocer del autor, básicamente, lo deducimos por versículos como el verso 1 del libro que dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Se dice que Abdías recibe una visión de parte de Dios. Dios le habla, le muestra, le dice que ciertas cosas con relación a Edom. Vamos a estar viendo quién es Edom. Entonces, lo que podemos saber de Abdías en el Antiguo Testamento es relativamente poco. No hay mucha información que nos dé detalles personales, familiares, de sus circunstancias de vida. Encontramos muy poco con relación a él. Lo que sí sabemos por el versículo 1 del libro de Abdías es que Abdías recibe una visión de parte de Dios. Dios le muestra algo. ¿Ok? Este libro no hay mucho acuerdo sobre la fecha histórica del documento. Nosotros estamos viendo este documento y examinándolo, teniendo claro que el mismo libro no nos da mucho detalle sobre cuál fue el momento en que fue escrito. Algunos dicen que fue escrito, fue uno de los primeros documentos escritos de los profetas. Otros dicen que fue un documento escrito después de la caída de Jerusalén, la capital de Judá, cuando fue conquistada por el poder de los babilonios. Entonces, hay personas que plantean una fecha y otros plantean otra fecha. No hay una certeza clara. Lo que sí sabemos es que pareciese que el libro da un mensaje de parte de Dios contra Edom, que es una región particular al sur de Israel. Y Edom, vamos a estar mirando que dentro de la historia del texto bíblico fue un pueblo con el cual la nación de Israel tuvo ciertas tensiones.
a pesar de que ellos tenían un nexo, un lazo sanguíneo. O sea, los edomitas eran descendientes de Abraham y los judíos también, hebreos, descendientes de Abraham. O sea, había un parentesco sanguíneo entre ellos. Entonces, esa tensión llegó a ciertos niveles conflictivos que se encuentran descritos a lo largo del Antiguo Testamento. Entonces, lo que sí sabemos es que el libro es escrito como una reacción de lo que Dios iba a hacer con los edomitas por razón de toda la tensión que ellos tenían contra la nación, contra el pueblo de Dios, contra Israel. La tradición judía dice que Abdías fue el mayordomo o era alguien que estaba en la corte del rey Acab. Eso lo dice un famoso un libro o contenido judío hebreo llamado el Talmud. El Talmud es una explicación de la ley, de los libros del Antiguo Testamento. Y hay un libro en particular llamado Sanedrín, en la sección 39, que menciona a Abdías y lo relaciona con el rey Acab. Y recordemos que el rey Acab fue un rey que vivió entre los años 8, siglo 9 y 8 antes de Cristo. Pero fuera de eso, de esa información extra bíblica, o sea que no está en la Biblia, está en un documento judío, no tenemos mayor información del profeta Abdías. Entonces, es un tema interesante que debemos de tener presente. ¿Quién era Edom? ¿Por qué este libro se encarga de hablar sobre lo que Dios le mostró al profeta en cuanto a Edom? Bueno, los edomitas eran descendientes de Esaú. Recuerde que Abraham tuvo a Isaac, bueno, a Ismael, a Isaac. Isaac después tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú era el hijo mayor de Isaac y nieto de Abraham. Ese es el famoso Esaú que perdió los privilegios sobre su primogenitura. ¿Recuerdan la historia en Génesis capítulo 25, verso 27 al 34? Y el capítulo 27, versículo 1 al 19, donde nos describe cómo Jacob y su madre desarrollan toda una estratagema para que la primogenitura y la bendición del primogénito pasase a él y no a Esaú, que era el primogénito de Isaac. Y se confabulan ellos dos, Jacob y su madre, para ¿cómo se llama? Para recibir la primogenitura. Claro, en medio de todo esto, la historia nos narra que Esaú, ¿cómo se llama? Vende su primogenitura, le dice a Jacob, dame un plato de lentejas, y hay toda una historia ligada en Génesis 25 y 27 sobre la actitud que tomó Esaú, y pareciese la actitud hasta desinteresada en cuanto al tema de su primogenitura. Entonces, este es Esaú, el padre de los edomitas, o sea, a los descendientes de Esaú se les llama edomitas. ¿Por qué? Porque Esaú se fue a vivir a una región que se llama Edom, al sur de Israel. Y en esa región se estableció, y por eso a los descendientes de Esaú se les llamó edomitas. Inclusive, cuando vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se habla un poquito de Esaú. Y dice el capítulo 12, versículo 16 del libro de Hebreos, si se lo tiene allí en su Biblia, dice que no sea que haya alguno fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, se menciona a Esaú, se hace
en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, se viene hablando de y alentando a que vivamos una vida consagrada a Dios, pero que no tengamos una actitud inapropiada o incorrecta y que no seamos como Esaú, el profano de Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Se habla de Esaú, se plantea que fue un hombre profano, que fue un hombre que no le dio la relevancia a su primogenitura. Y es por esa razón que los descendientes de Esaú, los edomitas, desde la época de Esaú y de su hermano Jacob, empezaron a tener tensiones entre ellos. Claro, debemos de entender que Jacob tampoco era, como decimos en buen panameño, la divina pomada, ¿verdad? Jacob era un engañador, era un hombre que le gustaba en algún momento hacer algunas cosas inapropiadas. Entonces, es desde esa época que los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, empezaron a tener tensiones entre ellos. Y a pesar de que en algún momento se reconciliaron, los descendientes de ellos, los descendientes de Saúl, los edomitas, y los descendientes de Jacob, los israelitas, siguieron teniendo una fuerte tensión. Génesis 36, verso 1 y 9, dice que los descendientes de Saúl fueron conocidos como Edom, o sea, como edomitas, y los descendientes de Jacob en Génesis 32 se conocieron a los descendientes de Jacob se les llamó Israel. Es interesante todo esto porque entonces este conflicto que se generó entre estos dos hermanos fue un conflicto que tomó tiempo, fue un conflicto que se alargó a lo largo de los siglos. Mire cómo una situación de familia empezó a tener implicaciones que se extendieron a lo largo de los siglos. Mire cómo situaciones no atendidas o problemas entre hermanos, entre gente cercana, entre gente con parentesco, se pueden convertir en una situación que genera una profunda tensión. ¿Qué? Entonces, la situación entre ellos trascendió a lo largo del tiempo. Es interesante que después del éxodo de Israel desde Egipto, ellos salieron de Egipto, Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Ellos que tenían que ir hacia la tierra prometida, Dios les había dicho que les iba a dar una tierra especial. Dice la palabra del Señor que el camino más corto para poder llegar a la tierra era un camino que pasaba por Transjordania. Transjordania es la región sur de Israel, pero esa era la tierra de Edom. Y lo interesante es que los edomitas no permitieron pasar a los israelitas por su tierra, e Israel se tuvo que ir por una ruta mucho más complicada, porque Edom no le permitió a Israel pasar por su tierra. Vamos a ir a Números, capítulo 20, versículo 14 hasta el versículo 21. Mire cómo una situación, inclusive mucho tiempo después de que murió Esaú y Jacob, todavía los descendientes de ellos tenían sentimientos encontrados los unos con los otros. Había una tensión entre ellos. Números 20, versículo 14 hasta el versículo 21. Y si alguien de ustedes me ayuda a leerlo, les agradecería. Capítulo 20, versículo 14 hasta el versículo 21. ¿Quién me ayuda a leer? Aquí estoy. Perfecto. Mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ahora estamos acampando en Cades.
la ciudad en la frontera de tu territorio. Por favor, permítanos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real, sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey de Edom dijo: quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Entonces los israelitas le contestaron: nos mantendremos en el camino principal. Si nuestros animales beben de tu agua, te la pagaremos. Solo permítenos atravesar tu territorio, es todo lo que pedimos. Aún así, el rey de Edom respondió: quédense fuera, ustedes no pueden pasar por nuestra tierra. Dicho esto, movilizó su ejército y salió contra ellos con una fuerza imponente. Y como Edom no le permitió a los israelitas atravesar su país, se vieron obligados a regresar. Qué interesante. Tiempo después, los descendientes de Edom, uno se pregunta por qué ellos no permitieron a Israel pasar. Bueno, probablemente por todas las tensiones que se habían generado a lo largo del tiempo y conociendo la historia y las relaciones conflictivas que había habido entre Esaú y Jacob, ellos deciden: no puedes pasar por mi territorio. Si usted ve el mapa que está allí, la región de abajo que dice el reino, el Kingdom of Edom, es la región de los edomitas. Israel está más al norte, el reino de Israel, el reino de Judá. Ahí aparece pues la región de Moab, Amón y otras regiones allí. Es por ese territorio que Israel quería pasar. Mire cómo toda esta situación a través del tiempo generó profundas tensiones entre las dos naciones. Pero recuerden y tengan presente esto: ellos tenían vínculos y parentesco. Eran descendientes del mismo abuelo. Abraham era su abuelo. Esaú y Jacob eran nietos de Abraham. O sea que entre ellos había un vínculo sanguíneo. Cuando leemos a lo largo del Antiguo Testamento historias relacionadas con ellos, nos damos cuenta que la situación no fue una situación momentánea, fue una situación que a lo largo del tiempo se ve reflejada en el Antiguo Testamento. Un ejemplo en Primera de Samuel, y no lo vamos a ver con detalle, esos pasajes ustedes pues lo pueden revisar con calma. Saúl, eh, el rey Saúl, el primer rey de Israel, peleó contra Edom. Primera de Samuel capítulo 14 nos narra eso. El rey David también conquistó Edom. Segunda de Samuel 8 y Primera de Reyes 11 nos habla de eso. El rey Salomón hizo lo que quiso con Edom también. Entonces, todos estos reyes, por lo menos Saúl, David y Salomón, que fueron los primeros reyes de Israel, ellos libraron batallas contra este pueblo. Cuando la monarquía de Israel se establece, los reyes de Israel siguen en conflicto con los edomitas por distintas razones. La discordia, la disputa permaneció allí en medio de ellos a lo largo del tiempo. Inclusive en el reinado de Josafat en el siglo 9 antes de Cristo, ¿cómo se llama? Edom hace una alianza militar con otros pueblos e invade Judá. Entonces, las tensiones entre ellos fueron permanentes. Edom en un momento se rebeló contra Jorán y el yugo de Judá y por unos 40 años. O sea que en la época también del rey Jorán, Edom buscó rebelarse, levantarse contra Judá. O sea, las tensiones entre ellas las encontramos a lo largo de los libros de los reinos. Los libros de Samuel, los libros de Reyes, encontramos una constante.
La constante es que ellos estaban en una tensión permanente. Muchas veces Edom se convirtió en tributario de Israel, de Judá. O sea, Judá los conquistó. Edom en otros momentos se rebeló y buscó aliarse con otros pueblos para levantarse contra Judá. Este tipo de situación lo que nos plantea es que el conflicto entre ellos fue un conflicto que tomó años. Y entender eso nos puede ayudar a comprender mucho del trasfondo del libro de Abdías. Porque el libro de Abdías es una palabra que Dios le da al profeta hablando acerca de Edom y lo que Dios iba a hacer con Edom. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios toma una acción o habla de que Él va a traer su juicio y su castigo sobre Edom? Bueno, probablemente porque Edom a lo largo de los siglos, en distintos momentos de la historia, tomó acciones contra Israel, contra el pueblo de Dios. Inclusive a principios del siglo VIII, Amasías, rey de Judá, recuperó Edom con mucho derramamiento de sangre. O sea, hubo conflictos bélicos entre ellos intensos y profundos. Segunda de Crónicas 14, segunda de Reyes 14, segunda de Crónicas 25. Se menciona también en segunda de Crónicas 28 que años después Edom invadió Judá, cuando Acaz era rey, tomó prisioneros de guerra y se le liberó permanentemente de Judá. O sea que los conflictos entre ellos fueron conflictos que tomaron, digámoslo así, siglos, varios siglos. Las tensiones entre ellos fueron tensiones que estaban arraigadas en medio del corazón de los edomitas. La situación del tránsito de Israel cuando salió de Egipto y que quería pasar por Transjordania no fue la única situación conflictiva. Inclusive, con el paso del tiempo, cuando Edom se liberó del poder de Judá, ellos se aliaron, se convirtieron en vasallos de Asiria y luego de Babilonia. Y en muchos momentos ellos trataron de liberarse del poder de Judá, porque Judá muchas veces los conquistó. Y ellos buscaron la posibilidad de unirse con otros grandes imperios como el asirio y como el babilonio a lo largo de los siglos para tratar de liberarse de todo el poder de Judá, de todo el poder de los israelitas sobre ellos. Usted puede leer con calma Jeremías capítulo 27, que nos da un detalle de todo eso. O sea que hay múltiples pasajes en el Antiguo Testamento que nos plantean de las acciones bélicas entre ellos, tanto de Edom contra Judá o de los reyes de Judá queriendo conquistar Edom, de las acciones de Edom para aliarse con otras naciones para poder liberarse del poder de los israelitas. Este fue un esquema común. Pero lo más interesante de todo esto es que por lo general estos conflictos fueron un poco más allá de las tensiones bélicas entre ellos. Por lo general se acusa a Edom de ser parte de la conquista de los babilonios de Jerusalén. O sea, que los edomitas fueron parte de todo lo que sucedió cuando Babilonia, cuando el poder del imperio babilónico vino y conquistó Judá y entró al templo y destruyó el templo. Entonces, muchos llegan y dicen que Edom fue parte de todo esto. Y algunos plantean que algunos pasajes del Antiguo Testamento, y aunque no hay una evidencia histórica clara, el argumento de algunos es que Edom probablemente se alió con los babilonios y cuando los babilonios conquistas, los edomitas, en lugar de apoyar a Israel, en lugar de apoyar a Judá, ellos
consintieron y apoyaron todas las acciones de los babilonios para conquistar Judá, el reino del sur. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 25, versículo 12 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel 25, del versículo 12 al verso 14. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán. Caerán a espada y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel, muchos siglos después, menciona que Dios estaba dando una palabra de juicio contra Edom. Edom va a ser juzgado, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Yo voy a extender mi mano sobre ellos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios iba a extender su mano sobre Edom? Bueno, no solamente porque habían tensiones, sino porque la actitud de Edom fue una actitud de dureza, fue una actitud beligerante y fuerte contra los israelitas. Y Dios en múltiples lugares habla como él iba a traer un juicio sobre Edom por causa de su actitud, por causa de esa actitud que él tomó para con los hijos de Israel. Bueno, pareciese, y es el argumento de algunos, que Edom es presentado como culpable de no haber ayudado a los israelitas durante la caída de Jerusalén. No solamente porque tenían conflictos, no solamente porque no los ayudaron cuando Israel quería cruzar sus tierras en Transjordania, cuando iban en ruta a la tierra prometida, sino también el argumento es que ellos también eh, no actuaron cuando Babilonia conquistó Jerusalén, el reino del sur. Entonces, este tipo de actitudes, Dios plantea que él iba a traer su juicio sobre ellos. Y el argumento de muchos a la hora de estudiar estos pasajes es, Dios los juzga por de, esa actitud de no actuar, de no tener un corazón para apoyar a los israelitas en medio de su tránsito hacia la tierra prometida, en medio de la crisis que vivió el reino del sur cuando los babilonios vinieron a conquistar su tierra. Ok, entonces esto nos pone en evidencia que Edom es juzgado por parte de Dios. Y por eso las palabras del libro del profeta Abdías, palabras contra Edom por causa de todas estas circunstancias. Algo interesante a mencionar en esta introducción es que entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo, los árabes obtuvieron el control de esta zona geográfica al sur de Israel, específicamente en el siglo V. Los árabes, la gente de la península arábiga conquistaron esta tierra y lo que en algún momento fue el reino de Edom se convirtió hoy en una región de Arabia Saudita. Y ahí se establecen las tribus árabes que luego son conocidos como los nabateos, que desplazan a los edomitas, y esa región llegó a llamarse con el nombre helenizado o griego de Idumea, de donde era el famoso Herodes. Esa región de los edomitas fue una región que con el paso del tiempo cambió de nombre y fue conocida como la región de Idumea. Mire, este prolongado antagonismo que encontramos a lo largo de los libros del Antiguo Testamento, lo que pone en evidencia es no solo que había un conflicto entre familia,
sino que también una de las partes, los descendientes de Saúl, tomaron acciones y represalias que Dios condena, que Dios condenó. Represalias que Dios llega y dice, la actitud de ellos no fue la actitud correcta. Es por eso que cuando usted va al libro de Abdías, y usted tiene su Biblia allí, usted va a encontrar 21 versículos en este libro de la Escritura, donde encontramos una palabra fuerte de Dios contra Edom. ¿Okay? Esa región o ese enemigo de Israel es señalado por parte de Dios, y queremos leer los 14 versículos del libro de Abdías. Alguien que me ayude a leer los primeros 14 versículos del libro de Abdías, por favor. Le leo, pastor. Gracias. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevan extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Gracias, hermana Elba. Qué interesante todo eso, porque cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que hay algunas secciones donde se habla del orgullo y de la soberbia, por lo menos del verso 2 en adelante, que había en el corazón de ellos. Probablemente los edomitas
los edomitas podían llegar y decir, bueno, nosotros nos jactamos de la posición geográfica donde estamos. Probablemente los edomitas inclusive podían pensar o considerar que eran un lugar difícil de conquistar para cualquier pueblo. El orgullo había predominado en sus corazones. Es interesante porque cuando usted ve la región de Edom y la compara con lo que es hoy, algunos de nosotros hemos visto en documentales, ¿cómo se llama? Referencias a famosas ciudades como Petra en el sur de Jordania. Eso era parte de lo que era la región la región de Edom. Y esas regiones son regiones complicadas para poder acceder a ellas porque son laberintos, porque son grietas en la tierra y tratar de conquistar por parte de un ejército ese lugar era algo complicadísimo. Probablemente los edomitas, en medio de su orgullo, en medio de su jactancia y de su soberbia, ellos pensaban de que nadie iba a poder contra ellos, que ellos eran un pueblo que no podía ser conquistado, y Dios llega y dice, yo los voy a hacer caer. Si te remontares como águila, dice el verso 4, y aunque entre las estrellas pusiera tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y lo más interesante también, y por eso es que algunos consideran que la profecía del profeta Abdías tiene que ver mucho con la actitud de Edom, no solamente por no dejar pasar a Israel por su tierra cuando iba camino a la tierra prometida, sino también que tiene que ver con el tema de toda la conquista que se dio de los babilonios del reino de Judá, y que los edomitas, en lugar de ayudar a sus hermanos, tomaron una actitud de no apoyarlo. Y es por eso, dice el verso 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas. ¿Las puertas de dónde? Bueno, de Jerusalén. Y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras uno de ellos. O sea, Babilonia vino y conquistó, llevó cautivos y tú estabas allí. Fuiste testigo de eso y no hiciste nada. Tú estabas allí con ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Bueno, algunos plantean a la luz de este pasaje, pareciese que los edomitas, en lugar de tomar una actitud de apoyo al reino del sur, en medio de la conquista de Babilonia, de Jerusalén, ellos en lugar de eso se jactaban, en lugar de eso no apoyaron a Israel. No debiste haber entrado, verso 13, por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Algunos consideran que todo es un planteamiento que va y dice, en el día de la angustia, ustedes en lugar de defender, apoyar a Judá, ustedes más bien fueron cómplices de todo lo que estaba sucediendo. Interesante, porque la historia nos dice que los babilonios conquistaron Judá con fuerza y destruyeron todo a su paso. Si este pasaje está asociado con ese acontecimiento, ciertamente el planteamiento del Señor es: traigo mi juicio sobre ustedes por el orgullo que ha predominado en su corazón, pero también por la actitud que ustedes han tenido con Israel. Y esa actitud tiene que ver con las acciones, que Edom no tomó en medio de todo lo que estaba pasando con el reino del sur, con el reino de Judá, y toda la situación de tensión que vivieron ellos con los babilonios y la conquista por parte de ellos de Jerusalén. Interesante.
Es muy interesante que también este libro, y ahora vamos a mirar algunos detalles adicionales a todo esto, pero es interesante que este libro tiene algunos paralelos interesantes. Cuando usted lee al profeta Abdías, no podemos dejar de leer algunas otras secciones de los profetas, en este caso muy particular, secciones ligadas con el profeta Joel y con el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque pareciese que hay algunas secciones que son muy afines, similares. Y uno se pregunta, ¿será que se está hablando de un mismo acontecimiento? ¿Será que Jeremías capítulo 49, versículos 7 al 22 menciona algunas cosas que guardan mucha similitud con lo que se habla aquí por parte del profeta Abdías? ¿Ok? Algunos llegan y dicen, no, bueno, es Jeremías probablemente está citando algunas cosas similares a las que habló Abdías. Pero también cuando comparamos a Abdías con algunas secciones del profeta Joel, entonces nos damos cuenta que algunos temas ligados a Israel, a Judá y a Edom eran tema de diálogo por parte de los profetas. Lo encontramos también en Jeremías 49 y en el libro de Joel. Si usted ve un cuadro, vamos a tratar de ver un cuadro acá. Es interesante que si usted va a leer al profeta Abdías, si usted ve la primera columna, usted ve los versículos de Abdías y usted los compara con Jeremías capítulo 49, se va a percatar de la similitud de algunas cosas. Ahí habla de cuáles versículos tienen afinidad. 49:14 de Jeremías tiene afinidad con el verso 1 de Abdías. 49:15 del profeta Jeremías tiene afinidad con el versículo 2. Pareciese que ambos están hablando del mismo acontecimiento. Abdías también, si lo comparamos con el profeta Joel, tiene algunas cosas que son comparables, que son similares. Allí cuando entre paréntesis dice TM, es tal vez la consulta suya, porque dice 3:19 y entre paréntesis dice TM. Bueno, eso es el texto masorético. El texto masorético es el texto hebreo. En el texto hebreo, que fue escrito en idioma hebreo, ese pasaje, el pasaje de Joel es 4:19, pero en el texto que fue traducido al idioma griego, el libro de Joel, es 3:19. Por eso se pone, ¿cómo se llama? 3:19 o 4:19. Así que en ese sentido, esa es la explicación de ese TM que aparece ahí, texto masorético, o sea, el texto hebreo. 3:19 es el texto traducido al idioma griego y que muchos de nuestros libros del Antiguo Testamento usaron como referencia la versión griega del Antiguo Testamento para la traducción. Así que por eso se pone eso así. Pero mire la afinidad que hay entre estos pasajes. Por eso es interesante que si usted va a estudiar Abdías, trate de leer también Jeremías 49. Si usted va a leer Abdías, trate también de leer al profeta Joel y se va a encontrar similitudes. Uno se pregunta, ¿por qué hay similitudes entre estos escritores? Algunos de ellos escribieron en épocas diferentes, pero ¿por qué hay similitudes? Porque probablemente están hablando de un tema común, la situación de Edom con Israel y el juicio de Dios sobre Edom. Y ciertamente hay muchas secciones en los profetas que son profecías de parte de Dios, palabras que Dios dio contra el reino de Edom. Así que eso es interesante tomarlo en cuenta. Así que usted va a encontrar en muchos lugares del Antiguo Testamento pronunciamientos de parte de Dios contra Edom. Son comunes en el Antiguo Testamento. Algunos piensan que esas expresiones contra Edom son formas de cierto nacionalismo hebreo, que llega y habla contra los enemigos de Israel, y que cuando el profeta hablaba
y decía Dios va a traer su juicio sobre Edom o sobre otras naciones, era porque Dios estaba defendiendo a su pueblo. Hay algunos que tienen la tendencia a interpretar esos pasajes como que Dios está defendiendo a su pueblo Israel y castigando a las naciones. Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde encontramos a Dios emitiendo palabras de juicio sobre las naciones vecinas de Israel, pero Dios también encontramos dando palabras de juicio contra Israel también. O sea que el juicio de Dios en el Antiguo Testamento no solamente es hacia las naciones por su maldad, por su pecado, sino que también en muchos lugares Dios también emite su juicio sobre su propio pueblo, cuando se extravían, cuando se alejaron de parte de Dios. Así que más que hablar de que estos pasajes ponen de manifiesto en la actitud de Dios de defender a Israel y atacar a los enemigos del pueblo de Dios, debemos de tener presente que el juicio de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento expresado no solo sobre las naciones, sino también sobre el mismo Israel en muchos momentos. ¿Cuáles pasajes encontramos donde se emite un juicio de Dios contra Edom? Bueno, Isaías 63, versículo 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, en vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que habla en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo su vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Hablando, cuando se habla de vestidos rojos, normalmente la tierra de Edom era particularmente una tierra de color rojo, parecido a la arcilla, y por eso muchas veces se asociaba a Edom con rojo, con la idea de que por el tema del tipo de tierra de esta región tan particular del sur de Israel. Pero entonces vemos que los pasajes del Antiguo Testamento están cargados de palabras de juicio sobre Edom. Ezequiel 35 del verso 1 al 15. Si tiene allí su Biblia, lo vamos a leer. Mire lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. El monte de Seir es Edom. Y profetiza contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Sigue diciendo el verso 8, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré asolamiento perpetuo y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste las dos naciones
y las dos tierras serán mías y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con esas dos tierras. ¿Cuáles dos tierras? El reino del norte y el reino del sur. Israel y Judá. Dice, verso 11, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido de ellos cuando te guste. Y sabrás, dice el verso 12, que yo Jehová he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fui asolada, así te haré a ti. Asolada será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Qué tremendas palabras. Dios hablando y diciendo, ciertamente el juicio de Dios viene sobre ellos. Vemos un mensaje cargado de condenación hacia Edom, de condena hacia Edom por causa de su orgullo, por causa de todo lo que ellos hablaron, por causa de todo lo que ellos hicieron. Dice Amós capítulo 1, verso 11 y versículo 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, por el cuarto, no revocaré mi castigo, porque persiguió a espada a su hermano. ¿A quién? A Judá. Y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Qué tremendo eso, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cuál rencor? Ese rencor que venía desde Saúl hacia Jacob, su hermano. De los descendientes de Saúl hacia los descendientes de Jacob. Ese rencor fue guardado a lo largo del tiempo. Mire qué interesante esto, porque esto nos pone en evidencia el impacto que tiene cuando una persona o un pueblo, en medio de las diferencias, de las dificultades que tiene con su hermano, guarda rencor en su corazón, y ese rencor, al no ser sanado, empieza a afectarme y empieza a hacer mella en mi corazón y afectar mi vida y hacer que mis acciones y mi comportamiento sea inadecuado a lo largo del tiempo. Mire cómo el odio y el rencor con el paso del tiempo puede causar profundo dolor y puede traer tremenda ruina. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Amós 1 del 11 al 12. Malaquías 1, verso 2 al 5, para que se dé cuenta que los pronunciamientos contra Edom están en todos los profetas. Constantemente vemos a los profetas hablando de este tema. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vosotros y vuestros ojos lo verán, y diréis, si a Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Qué tremendo es encontrar un juicio permanente de los profetas, inclusive Malaquías en este pasaje que leímos. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y
Malaquías menciona todo el juicio que Dios trajo sobre Edom. Y Dios dice, inclusive si Edom dice que quiere reconstruir sus ciudades, yo voy a traer destrucción sobre ellos nuevamente, porque ellos no van a poder reedificar. Qué tremendo, porque entonces encontramos la tensión entre Edom y Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Inclusive podríamos decir que la tensión entre Edom, entre Esaú y sus descendientes, Edom, y Jacob y sus descendientes, Israel, vienen desde el seno de su madre. Génesis 25:23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Alguien dirá, bueno, ya desde un inicio Dios había determinado que Esaú, el primogénito, iba a servir al menor. Bueno, sí, Dios estableció que fuese así, pero al final de cuentas, la ira, el enojo de Esaú hacia su hermano, por todo lo que él hizo, por el tema de la primogenitura y de la bendición que su padre Isaac le dio a Jacob y no le dio a él, fue un asunto que afectó a lo largo del tiempo, afectó a lo largo de los años. Y mire qué impactante esto, porque ese tipo de situaciones hicieron que Edom estuviese en permanente confrontación con su hermano Jacob, con su hermano Israel, con los descendientes de Jacob. Y esa situación no se sanó. Y esa situación no se arregló, a pesar de que Saúl en algún momento con Jacob hubo una aparente reconciliación en el libro de Génesis, cuando tienen un encuentro y se abrazan, pero pareciese que los descendientes de ellos siguieron teniendo una tremenda tensión entre ellos. Mi pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta situación? Ciertamente el libro de Abdías nos habla del juicio de Dios sobre Edom. Ellos actuaron mal. Ellos a lo largo de los siglos no ayudaron a Israel en sus tiempos de aflicción, en los tiempos de situaciones complejas que vivió Judá. Edom no intervino y Edom no tomó acción y Dios dice, voy a traer mi juicio contra ellos. Pero más allá del juicio de Dios, más allá de lo que Dios dice que va a hacer contra ellos por causa de la actitud que tuvieron, mi pregunta es, ¿qué podríamos aprender de toda esta situación, de todo este marco histórico de relaciones complejas y difíciles entre Edom e Israel? Podemos usar el chat, podemos poner nuestros comentarios allí en el chat si usted quisiera hacer algún planteamiento o si quiere abrir el micrófono, puede hacerlo con libertad. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué podríamos sacar en conclusión? Cuando el corazón de alguien se llena de rencor, se llena de odio, porque la experiencia de Edom y de Israel nos tiene que enseñar algo. Nos tiene que enseñar algo. ¿Qué piensan? ¿Qué podría enseñarnos esta experiencia entre estos dos pueblos que nos puedan ser a nosotros de ayuda y que podrían ser relevantes para nosotros en medio de nuestra experiencia cristiana? Estaríamos hablando de tratar de encontrar una aplicación que pueda ayudarnos a nosotros a encontrar en el testimonio del libro de Abdías, no solamente que Dios va a castigar a Edom, sino que podamos ir un poco más allá y mirar la experiencia entre dos naciones que eran hermanas, entre dos naciones que eran descendientes del mismo abuelo, digámoslo así. ¿Qué piensan?
¿Qué viene a su mente y a su corazón cuando usted escucha de esta experiencia? ¿Y qué podríamos aprender de toda esta experiencia y de lo que nos narra? Ciertamente el juicio de Dios vino sobre Edom. Dios trajo su juicio. Edom desapareció. Esa región fue destruida. El juicio divino cayó sobre ellos. Ciertamente fue así. La pregunta es, ¿qué aprendemos de esta experiencia? ¿Qué piensan? Bueno, yo me había adelantado, yo había puesto la amargura de Esaú en el chat, fue traspasada a sus generaciones. Eh, yo creo que lo que puedo sacar yo para mi vida, no solamente hablando en el tema de la amargura, sino de de algunos otros sentimientos que pueden hacer daño, ¿verdad? En una relación. Si en este caso pensamos en relaciones familiares o en relaciones también fuera de nuestros entornos de familia, se pueden ver dañadas y a veces no vemos la dimensión. Quizá cuando estamos enfrascados en situaciones diversas, no medimos hasta qué punto no solamente se afecta a nuestro corazón se daña, eh, se empobrece, ¿verdad? Delante de Dios también, pues guardando ese pecado, ya sea amargura, resentimientos, etcétera, etcétera, sino que también se dañan las relaciones con otros y esas relaciones pueden repercutir no solamente a una generación, sino a otras. ¿Ve? Entonces, pienso yo que es algo que, bueno, analizo. Yo me adelanté, como te dije, a poner este comentario eh, y es algo que, bueno, habla eso a mi corazón. Gracias, Diana. Qué interesante. Cómo un sentimiento dañino puede traspasarse a otras generaciones. Cómo un sentimiento que nace en nuestro corazón, le damos cabida, lo alimentamos, puede no solo afectarme a mí, dañarme a mí, sino que también puede dañar a otros, a mis hijos, a mis descendientes, y puede convertirse en una situación que genera tensiones. Bueno, hoy vemos hoy en día conflictos entre pueblos que tienen afinidad étnica. Y usted los ve hoy en medio de una tensión bélica. Cuando vemos la situación entre rusos y ucranianos, estamos viendo una tensión entre hermanos, porque los ucranianos y muchos de los países que están ahí alrededor y cerca de Ucrania, Bielorrusia, Letonia, inclusive hasta Finlandia, que son países totalmente diferentes a Rusia o Ucrania, pero todos esos países son parte de un mismo bloque étnico. Pero usted los ve en conflictos entre ellos. Encontramos a pueblos inclusive como Israel en medio de una disputa con gente de su alrededor. Pero cuando usted se da cuenta, entre ellos hay un lazo étnico. Son gente y son descendientes de un mismo padre. Pero hay una tensión entre ellos. Pero alguno de nosotros podría llegar y decir, bueno, pero Israel es el pueblo de Dios, mientras que los demás no. Pero qué interesante es cuando aún siendo el pueblo de Dios, nosotros guardamos una actitud dañina en nuestro corazón hacia otros. La experiencia de Edom nos pone en evidencia el cuidado que nosotros debemos de tener de anidar en nosotros actitudes, porque eso acarrea ruina para nosotros y para nuestros descendientes, para nosotros y para aquellos que vienen después de nosotros. Necesitamos examinar esta experiencia. Ciertamente Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Y mire, esto es algo que yo he mencionado en algunos otros tiempos de estudio bíblico.
Cuando vemos el libro de Génesis, usted se da cuenta de que Dios a lo largo del libro de Génesis rompe los esquemas culturales y propios de la cultura antigua, donde por lo general los que eran beneficiarios de la bendición era el primogénito en una familia. Los primogénitos eran los que tenían el privilegio y la prioridad en cuanto a ciertos temas dentro del entorno familiar. Ellos eran los que asumían un rol de liderazgo sobre la familia cuando el padre, el patriarca, fallecía. El primogénito tenía una doble porción de bendición de su padre. Pero en el libro de Génesis encontramos a Dios escogiendo y usando como instrumento suyo no a los primogénitos, sino a los hijos menores. Entre Esaú y Jacob escogió a Jacob. Y ciertamente dice, el mayor va a servir al menor. Cuando vemos a Jacob, ¿a quién Dios usó de los hijos de Jacob para preservar y como instrumento para preservar a Israel en tiempos de aflicción? No fue a su primogénito, fue a uno de sus hijos menores, a José. Encontramos a lo largo de la Biblia que los hijos de Abraham no fue el primogénito que fue escogido por Dios para que a través de él Dios extendiese su bendición sobre su pueblo. No fue Ismael, fue Isaac. Entonces encontramos a Dios en el libro de Génesis rompiendo los esquemas culturales y diciendo, yo hago las cosas como yo quiero. La cultura dice que la bendición está sobre el primogénito, pero yo digo que yo voy a usar a quien yo quiera. Y yo voy a escoger a quien yo decida elegir. Eso es algo interesante. Y claro, ciertamente Dios había elegido una línea particular de personas a través de las cuales él quería preservar su verdad y su bendición. Entonces, pero en medio de todo esto, los conflictos de Edom con Israel nos tienen que llevar a meditar pensando en una aplicación práctica de cómo el anidar sentimientos dañinos, inadecuados en nuestro corazón, pueden traer profundo dolor, pueden traer tremenda ruina si nosotros no sabemos cómo manejarlos. Si nosotros no somos cuidadosos de examinar nuestro corazón. Piense por un momento, ¿cuántas veces anidamos en nuestros corazones sentimientos fuertes, sentimientos, ¿cómo se llama? De cierto rencor, de cierta amargura, de cierto, ¿cómo se llama? Actitud ofensiva hacia otros. Y muchas veces no nos percatamos que aquellos descendientes nuestros, hijos, nietos, están viendo nuestra actitud. Y eso que se anidó en mi corazón y que yo no he logrado sanar, que no me he logrado liberar de eso, se puede convertir en un factor que sigue anidado en el corazón de mis descendientes. Y cómo eso puede estar trayendo o traer ruina sobre mi entorno familiar y sobre mi descendencia. Por eso es tan importante que usted y yo examinemos nuestro corazón. ¿Cuál fue la ruina de Edom? Que Dios trajo su juicio sobre ellos. Qué triste es pensar que por causa de permitir que ciertos sentimientos inapropiados perduren en nuestros corazones, nosotros no podamos disfrutar plenamente de la bendición de Dios. Que dejando que algunas cosas permanezcan en nuestro corazón, todo eso se convierta en un problema que nos dañe. Hay un pasaje que está en el libro de Hebreos que quiero que lo busquemos por un momento. Vamos a buscar el libro de Hebreos.
para poder buscar este texto. Si alguien me ayuda y tal vez lo encuentra antes que yo, les agradezco, que habla de anidar o de conservar ciertos sentimientos de amargura en nuestro corazón. Hay un pasaje, creo que en el capítulo 12 o 13 del libro de Hebreos, que nos exhorta a no dejar anidar en nuestro corazón este tipo de cosas. Vamos a buscarlo por un momento. Vamos al libro de Hebreos por un instante. Si alguien lo encuentra, me dice. ¿Qué estamos buscando? Está en Hebreos 12:15. 12:15. Gracias, Diana. Viene diciendo, y buscamos el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y mire qué interesante, porque ese pasaje del verso 15 está relacionado con el verso 16, donde se viene hablando de Esaú. Precisamente, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Qué interesante que el versículo 15 está vinculado con el verso 16, que está vinculado a Esaú, un hombre que llenó su corazón de resentimiento hacia su hermano. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuántas personas pueden estar dejando de experimentar la bendición de Dios, la gracia divina? ¿Por qué? Porque permitieron que brotara en ellos una raíz de amargura que al final se convierte en un estorbo. Y ese estorbo termina contaminándome no solamente a mí, sino que termina contaminando a otros. Tremendo esto. Entonces la experiencia de Saúl y de Jacob y de lo que nos narra el libro de Abdías y del juicio de Dios sobre Edom por causa de lo que ellos hicieron y por causa de lo que los descendientes de Edom y la actitud que tuvieron hacia Israel, todo el juicio y las consecuencias que experimentaron. Ellos se podían haber liberado de todo eso si Esaú hubiese sanado su corazón, si él hubiese realmente, se hubiese acercado a su hermano y hubiese restaurado su relación. ¿Cuántas situaciones en nuestras propias vidas se pueden estar convirtiendo en un tremendo problema para nosotros y para otros? Y necesitamos hoy examinar cuáles son aquellas cosas que han brotado en nuestro corazón y que nos están estorbando para avanzar, que nos están estorbando para experimentar plenamente la bendición y la gracia divina. Y no porque Dios no quiere que tú y yo disfrutemos de su gracia y de su bendición. Es porque muchas veces nosotros hemos permitido que aniden en nuestro corazón algunos sentimientos dañinos, algunos sentimientos que puedan convertirse, que se han convertido en un problema, que han creado una barrera, que se han convertido en un bloque enorme frente a nosotros que no nos permite avanzar, crecer, sanar, restaurar nuestro corazón. Qué tremendo esto. Entonces la historia y la palabra profética de Dios a través del profeta Abdías contra Edom nos habla de las consecuencias que vivió Edom y el juicio de Dios sobre ellos. Pero esas consecuencias fueron el resultado de algo que ellos habían guardado en su corazón que los llevó a tener actitudes inapropiadas para con Israel.
Ciertamente la historia de Abdías tiene algunos otros elementos que vamos a ver la próxima semana. Pero esta primera nos debe de llevar a meditar y examinar nuestros corazones en el día de hoy. Ciertamente, Edom actuó mal. Merecían el castigo divino y Dios dijo, ciertamente fueron castigados por causa de su corazón dañado, que los llevó a actuar de una manera inadecuada contra Judá. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué cosas son las que hemos permitido a lo largo del tiempo? ¿Será que necesitamos examinar algunas cosas que a lo largo de los años hemos dejado allí, que han estado presentes en nosotros y que en algún momento de nuestro caminar salen a relucir y esa herida se vuelve a abrir y esos sentimientos de enojo, de indisposición y de molestia hacia personas, hacia gente o cosas que se han suscitado a lo largo de nuestras vidas todavía no han sido llevadas delante del Señor? Bueno, esta experiencia nos debe de llevar a tener una radiografía sobre nuestras vidas. Pensemos en qué sentimientos son los que hoy usted necesita llevar delante del Señor y decir, Señor, ciertamente hay algunas cosas que todavía conservo en mi corazón y que me están dañando. Ciertamente hay algunas cosas que todavía están afectando mi vida y que están causando deterioro en mi ser. Hoy quiero traerlas ante tu presencia. Que el Señor nos ayude a poder examinar nuestros corazones. Que el Señor nos permita no tener la actitud de Edom, no tener la actitud de Saúl y de sus descendientes. Que podamos sanar. Si usted quiere leer un poco más de la historia y la tensión entre Esaú y Jacob, vaya y lea Génesis desde el capítulo 25 hasta el 27. Y usted se va a encontrar toda la situación que se generó entre ellos. Y usted se va a dar cuenta. Algunos podrían decir, bueno, ciertamente Saúl tenía por qué estar enojado. Algunos podrían decir, bueno, él, ¿cómo se llama? No tenía por qué enojarse, dirán otros, porque al final de cuentas él fue el que actuó mal al vender su primogenitura y hacer algunas cosas que fueron incorrectas. Ciertamente el libro de Hebreos habla de que él fue un hombre profano, un hombre que no hizo lo correcto, que no actuó bien en muchos momentos. Pero en medio de todo eso, esta experiencia nos tiene que ayudar. Yo quiero que oremos y cerremos nuestro tiempo de hoy meditando y examinándonos, pensando en cuáles son aquellas cosas que tienen que ser sanadas en nuestros corazones, pensando en que si no lo hacemos, probablemente todo eso va a tener efectos negativos en nuestras vidas y tristemente en algunos momentos tal vez hasta experimentar el trato de Dios severo por causa de permitir que algunas cosas estén allí dañando nuestros corazones. Queremos orar al Señor en este día y traer esta situación delante del Señor. Padre amado, gracias. Gracias en esta noche por el tiempo con tu palabra. Gracias porque en esta introducción al libro de Abdías podemos mirar esta experiencia tan dolorosa entre hermanos y cómo a lo largo de los siglos y de los tiempos los descendientes de estas dos familias se vieron en medio de conflictos y tensiones. Y Esaú, Edom, tomó actitudes inapropiadas para con Israel y Dios en el libro del profeta Abdías le habla y les dice, voy a traer mi juicio sobre ustedes. Su corazón se llenó de orgullo, sus actitudes fueron dañinas. Hoy, Señor, examinando toda esta tensión, queremos mirar nuestros corazones, queremos mirar nuestra vida interna y queremos examinarnos para darnos cuenta que si hay algo en nosotros que está mal,
si hemos anidado y si hemos conservado a lo largo del tiempo algunos sentimientos conflictivos, algunos sentimientos dañinos en nuestro ser, que no nos está permitiendo caminar adecuadamente con otros. Señor, tú vengas y nos escudriñes. Oh Dios, escudriña nuestros corazones. Señor, escudriña nuestro ser interno, y si hay algo en nosotros que tiene que ser presentado delante de ti, oh Dios, límpianos y sánanos, Señor. Oh Dios, sana nuestro ser interno de cualquier situación que le hemos dado espacio en nuestra vida. Padre amado, no queremos ver consecuencias ni ruina, oh Dios, por causa de dar espacio a estas cosas en nuestro corazón. Padre amado, hoy confesamos si hay algo en particular que tiene que ser traído delante de tu altar, si hay algo que tiene que ser traído delante de tu presencia, si hay algo que tiene que ser traído delante de tu trono, que tu Señor nos limpies. Que tu Señor, si hay gente que tenemos que perdonar, si hay gente que nos ha dañado, que nos ha herido, Señor, y eso todavía está allí presente, que hay momentos en nuestras vidas donde esa herida nuevamente se abre, cuando vemos a esa persona o cuando se nos habla de ciertos temas, recordamos lo que nos pasó y esa herida se vuelve a abrir. Hoy quiero, Señor, traer delante de ti cualquier situación que ha estado allí dañando mi corazón. Sáname, Señor. Oh Dios, trae libertad a mi vida, Padre. Quiero liberarme de todo ello y quiero, Señor, perdonar. Quiero, Señor, perdonar. Quiero, oh Dios, que tú perdones. Oh Dios, si en alguna medida yo he conservado, permitido que algunas cosas permanezcan a lo largo de los años en mi ser. Oh Dios, las pongo delante de ti. Sáname, límpiame y toca mi vida, Señor. Permíteme que mis relaciones puedan ser relaciones saludables, que mis relaciones con otros puedan ser relaciones adecuadas, Señor, aun cuando en el pasado sé que han habido momentos difíciles, aun cuando sé que en el pasado se han suscitado situaciones complejas. Yo hoy, Dios, decido perdonar. Yo hoy, Dios, decido, oh Dios, sanar. Oh Señor, decido que mi corazón sea sanado por el Espíritu de Dios para que Él traiga libertad a mi corazón y yo pueda caminar en una vida plena, en una vida sobreabundante, en una vida, oh Dios, llena de tu gracia, de tu favor y de tu cuidado. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, recibe todo el honor. Vengo ante tu presencia con exaltación, oh Dios, reconociendo que tú eres aquel que conoce mi corazón, que sana mi ser, que me restaura. Tú eres mi Dios. Recibe toda la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén.